Muy buenos días a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta sesión de las reuniones clínicas médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana de la UPB. Mi nombre es Claudia Elena Villegas Estelles, yo soy médica, magíster en Educación y Desarrollo Humano, profesora asociada y coordinadora de desarrollo curricular de la Facultad de Medicina de la UPB. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Él es el doctor Alejandro Gallego Vázquez. El doctor Alejandro es médico general de la Universidad 6 y actualmente es residente de primer año de la especialización en cirugía general de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él nos representa en el grupo de cirugía general. Queremos entonces también agradecer a todo este equipo de trabajo del área de cirugía, especialmente al doctor Johnny Sierra y también a el grupo de residentes, al doctor Romario también y a en el día de hoy a nuestro invitado, el doctor. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, vamos a dar inicio. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada y quedará disponible en el canal YouTube Saludable de la Universidad Pontificia Bolivariana. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas al final de la sesión y también, entonces, si hay comentarios, los pueden anotar en el chat y los revisaremos al final. Le damos la bienvenida entonces al doctor Alejandro con el tema enfoque de la úlcera péptica perforada. A todas las personas que se han conectado con nosotros en esta mañana, muchísimas gracias. Doctor Alejandro, muy buenos días. Tienes la Muy buenos palabra, días para adelante. todos. Muchísimas gracias. Entonces, mucho gusto a todos. Mi nombre es Alejandro Gallego. Yo soy residente de primer año de la especialidad de cirugía general de la Facultad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y el día de hoy les traigo una charla que va a ser el enfoque de la úlcera péptica perforada. ¿Listo? En un segundo por acá les comienzo a compartir pantalla. Por favor, me indican si están viendo la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, ya la puedes poner en pantalla completa, se ve perfecto. Listo. Adelante. Entonces voy a apagar la cámara para que no sea como tan pesada la transmisión. eh, y voy entonces a comenzar la exposición. Por favor, pues si alguno tiene alguna duda o una pregunta, con el mayor gusto al final de la charla se la resuelvo. ¿Listo? O si alguno pues de pronto tiene una pregunta puntual durante la presentación, también con el mayor gusto se le resolverá. ¿Listo? Entonces empecemos. La idea de este caso, pues de esta charla del día de hoy es desarrollar el tema y darle un caso clínico. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un paciente masculino, 67 años de edad, casado, con 2 hijos, residente en Medellín, que tiene antecedente de tabaquismo activo desde los 26 años y también consumo de alcohol en moderadas cantidades desde los 45 años. Como antecedentes personales patológicos es hipertenso, pero no es adherente al manejo médico. Algunas veces se toma los medicamentos, otros no, algunas veces ni lo reclama. Y tiene antecedente de artrosis en ambas rodillas, para lo cual ha requerido estar hospitalizado varias veces para el control del dolor. Decide consultar al servicio de urgencia, que desde hace 4 días comienza a presentar de manera inicial dolor abdominal de predominio en epigastrio, mesogastrio tipo urente no irradiado. Posteriormente, presentó un episodio único de hematemesis que no se ha vuelto a repetir hasta el momento y de melenas, las cuales aún persisten. ¿Alguno de los estudiantes quiere decir hasta el momento en qué piensa, que cuál podría ser el enfoque de este paciente o la sospecha diagnóstica? ¿Ninguno? ¿Quién se Bueno, anima a participar? Santiago, adelante. bueno, pues
quizá tenga algún sangrado intestinal o en alguna parte del aparato digestivo, aunque no se puede Listo. saber aún bien qué. Ujú. ¿Y qué te hace de pronto pensar eso de la hemorragia del tracto digestivo? Bueno, pues sí, la parte de las melenas, que es una salida de sangre por bueno, en las heces, o eso también puede ser, y también la parte de hematemesis o vomitar, pues vomitar sangre si estoy mal, pues eso también es importante. Y si por ambos Listo. lados es posible que sea en cualquier parte, creo. No sé. Ujú. Muy bien. Hasta el momento lo que impresiona es un paciente que ha tenido un dolor epigástrico que podría estar como en la localización, digamos, más común donde pueden presentarse las úlceras y que adicional a eso ha tenido un episodio de sangrado abundante que tiene melena, listo. Decidió consultar porque hace 3 horas presenta una agudita del dolor que dice que pasó de ser, acuérdense, era localizado, no irradiado, ahora es un dolor generalizado y algunas veces se le va hacia la región posterior, asociado a sensación de distensión, náuseas, vómito y escalofríos. Y en la revisión por sistemas manifiesta que durante los últimos 15 días ha tenido aumento del dolor en ambas rodillas, por lo cual el paciente se automedicó acetaminofén e ibuprofeno, que son medicamentos que viene siguiendo y que sigue tomando hasta el momento. Hasta acá, ¿qué otra cosa pueden pensar del caso clínico? ¿Qué otra sospecha diagnóstica podrían tener o cuál creen que pueda ser la causa del caso clínico y de la sintomatología que presenta el paciente? ¿Quién se anima a participar? Adelante. Marica, a mí se me olvidó que existen las normas APA. No le pusiste, no le dejaste bordes. Entonces, si nosotros miramos en retrospectiva hasta este punto del caso, pues vamos a tener varias cosas que nos van a ir, digamos, dando pistas. Lo primero es que esta es una clave muy grande porque en los últimos 15 días ha tenido agudización del dolor y el paciente se automedicó a INES, que, como vamos a revisar ahorita, van a ser medicamentos que nos van a predisponer a la formación de úlceras y de sangrado del tracto gastrointestinal. Una cosa que debemos de pronto de tener en cuenta acá son las características, pero algo que debemos de tener, digamos, muy presente. En este caso, el paciente, el dolor se le va hacia la región posterior, distensión, náuseas, vómito, y no debemos de pronto dejarnos confundir con otras causas secundarias, como puede decir un ejemplo. Uno puede pensar, hombre, si se le va hacia la región posterior, es un dolor generalizado, tiene náuseas, tiene vómito, podría pensar de pronto en pancreatitis, pero la cosa es que uno tiene que mirar es el contexto del paciente. ¿Listo? Al examen físico, tiene una presión arterial de 106/63, una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, una saturación de 95% del ambiente, una frecuencia respiratoria de 17, con una temperatura de 37,9 y está en aceptables condiciones generales, pálido, diaforético, no tiene alteraciones del sensorio, está con las mucosas secas, tórax y cardiopulmonar normal, el abdomen está distendido con dolor generalizado a la palpación, signos dudosos de irritación peritoneal y las extremidades están simétricas, sin edema y con llenado capilar de 3 segundos. Siempre nosotros debemos de tener en cuenta el contexto del paciente. Recuerden, muchachos, que nosotros no tratamos exámenes individuales, nosotros no tratamos síntomas individuales, sino un conjunto de signos y síntomas en un paciente. Nosotros tratamos unos pacientes y los debemos individualizar. Entonces, si examinamos los signos vitales en este caso puntual, recuerden que ahorita yo les mencioné que era un paciente que tiene antecedente de hipertensión arterial, están límites, entonces no concuerda que un paciente que es hipertenso
y que es muy poco adherente al manejo, esté con estas cifras tensionales, que si bien puede llegar a tener una presión arterial media, digamos, dentro de rangos normales, pues esto nos puede indicar que en este caso puntual de paciente hipertenso poco adherente, quiere decir que se está comenzando a poner hipotenso o que de pronto ya está hipotenso, está taquicárdico y tiene febrícula. Y de esto, sobre los hallazgos al examen físico y los signos y los hallazgos que tenemos a nivel abdominal con un llenado capilar lento. Hasta este punto, ¿qué exámenes le quisieran pedir a ustedes a el paciente basados en su sospecha diagnóstica? ¿Quién se anima a decir qué examen le pediría y por qué? Doctor, pues sospechando un sangrado digestivo superior, una endoscopia. Listo, una endoscopia, muy bien. Y digamos, si el paciente nos llegó de noche o estamos en un pueblo o en un centro donde no contamos con endoscopia en el momento y solamente tenemos paraclínicos, ¿qué le pedirías? La endoscopia es una muy buena opción y de hecho en los pacientes que tienen hemorragia del tracto digestivo superior está indicada para la revisión del tracto para confirmar la sospecha diagnóstica si presenta y en caso tal que se lleguen a observar, pues entonces dar control al sangrar y comenzar un seguimiento. O sea, esa opción está bien. Listo. Pongamos que nos llegó de noche, no tenemos un enterólogo, un endoscopista que nos haga la endoscopia y solamente tenemos exámenes sanguíneos. ¿Qué le quisieran pedir? Profe, un homoleucograma, de pronto pues Muy para bien, evaluar un signo, pues verlo anémico y pues como en el contexto de todo el paciente. muy bien. ¿Qué más quisieran ver en el hemograma? Teniendo en cuenta que presiones bajas que tiene frecuencia cardíaca de 109 y que está con qué otra cosa pudiéramos o no encontrar en ese hemograma. La anemia, como dijiste, es algo que necesitamos caracterizar para saber si el paciente requiere o no transfusión sanguínea. Pero ¿qué otra cosa pudiéramos encontrar en el hemograma? Si un paciente tiene frecuencia cardíaca límite, taquicardia y fiebre, ¿ustedes en qué piensan? Pues descartar una leucocitosis Eh, pensando en sobreinfección. en una leucocitosis, excelente. Ahora, aparte del hemoleucograma, ¿qué otros exámenes quisieran ver? ¿Qué otros Pues, exámenes quieren solicitar y por qué? doctor, un coprológico para pues evaluar si hay presencia de sangre en heces. Digamos que el coprolo se podría considerar, pero no es de los exámenes iniciales que uno solicita. Listo. ¿Qué otro examen quisieran ver? Pero empecemos solamente por los exámenes sanguíneos. Ahorita nos vamos a la parte imagenológica. Si es un paciente que tiene una hemorragia del tracto digestivo y que posiblemente tiene depresión de volumen, eh, ¿qué otro órgano se me puede ver afectado? El Si está riñón, un perfil hipoperfusión. renal. Muy bien, una creatinina y un boom. Listo. Entonces hay varios exámenes que nosotros, digamos, o que se le mandaron a este paciente específicamente cuando llegó y son todos. Entonces, miren, tenemos un hemograma que tiene una de 8,1. Francamente, es un paciente que está anémico. Y dentro de los antecedentes del paciente no nos mencionaron que se le hubiera documentado en algún momento de su vida que tuviera antecedente de una anemia. Como dijo la compañera ahorita, es un paciente que también tiene leucocitosis a expensas de los neutrófilos, tiene una creatinina en 2,1 teniendo valores de referencia para el laboratorio, es decir, lo normal para el laboratorio donde sangraron a este paciente es de 0,3 a 1,1 y miren que tiene un aumento de su función renal en un paciente en el cual tampoco nos hacen mención de enfermedad renal crónica. Digamos que le quisieron pedir ALT, AST, límites normales, bilirrubina normal que está total y una
está en 13 cuando tenemos un valor de referencia entre 0.0 y 1. ¿Listo? Está hiponatremia, hipocalemia, hipocalcémico, normal y tiene una milasa de 200 que va de 20 a 160. ¿Qué piensan respecto a esta milasa? ¿Qué pueden llegar a considerar ustedes? La milasa la solicitamos cuando sospechamos qué patologías. ¿Qué Pensando en patología? pancreatitis. Listo. ¿Y esta milasa está normal o está elevada? Elevada, doctor. Listo. ¿Y creen que cumple con criterios de pancreatitis? No necesariamente tenerlo como diagnóstico diferencial. Listo, muy bien. Entonces miren que si bien la milasa está elevada, no nos va a cumplir con criterios de pancreatitis porque para eso se tiene que elevar 3 veces el límite superior normal. Y si cogemos el normal, que es 160, y lo multiplicamos por 3, pues nos va a dar que este rango no cumple dentro de esa definición. Ahora, dentro de las imágenes, ¿o cuál imagen le quisieran pedir a este paciente que la mencionaron ahorita? Adelante, el doctor Elmer ahorita iba a hacer una intervención. Adelante. Sí, pero la intervención mía estaba como fuera de lugar en el sentido que estábamos hablando. Perdón, que no se escucha. Sí, no sé si me pueden escuchar ahí. Sí, ahí se escucha. Ya sé. Perfecto. Que no, que ahorita había sugerido de pronto, pues cuando vi que estábamos pidiendo exámenes de la placa simple de tórax, pero estábamos en los exámenes de laboratorio que hizo la aclaración. Listo. Y le pedimos una placa simple de tórax, muy bien, y vemos esto. ¿Qué le ven? Entonces, digamos, lo anormal en esta placa, bueno, sí, perdón, siga. Perdón, sí, no, lo que estaba, de pronto pues estaba dando tiempo a ver si los estudiantes participaban, pero lo que podemos ver aquí, esta placa, es, digamos, gas bajo los semidiafragmas. Este parecería ser el signo de las alas de gaviota, si no estoy mal. Listo. Muy bien, lo que vamos a hacer más patognomónico, tener un neumoperitoneo, es la presencia de aire en la región subdiafragmática derecha. Listo. Debemos de tener por decir en este caso puntual, este paciente tiene aire subdiafragmático en los dos hemidiafragmas, ¿cierto? Pero de manera normal, esto de acá, esta parte precisa que yo estoy rodeando con el señalador, pudiera estar y ser normal en un paciente, que es la presencia de la burbuja gástrica, y eso es completamente normal, listo. Pero lo más patognomónico va a ser esto. Bueno, entonces, listo, este paciente se le llegó al diagnóstico de un neumoperitoneo y pues ya se llevó a manejo quirúrgico, listo. Pues ahora sí, empecemos a desglosar el tema de hoy. Entonces, lo primero que yo les quiero traer va a ser empezar desde la parte anatómica, fisiológica, y luego hablar de la patología de la úlcera péptica como tal. Entonces, de la anatomía, les debo decir que eh, se van a dar, las úlceras pépticas se van a dar estómago y el duodeno, y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros pensamos en úlcera péptica, generalmente nos vamos o se nos viene a la mente que es solamente algo del estómago y olvidamos el duodeno, y el duodeno por definición está incluido dentro de este tipo, pues las úlceras, el duodeno, listo. Entonces, el estómago, que va a ser la porción del tracto gastrointestinal que va a estar comprendida entre el esófago, pudiendo albergar en un promedio de 2 a 3 litros de comida, y pues va a tener dos funciones. Una es la de reservorio y la otra es la de preparación química de los alimentos para la formación del quimo y su posterior digestión. Cuando nosotros dividimos las dos partes, es decir, el estómago y el duodeno, entonces vamos a tener que por la parte de arriba vamos a tener el cardias
el fundus del estómago, y esta parte del fundus es lo que nosotros vamos a ver en la burbuja gástrica que yo les mencionaba, es decir, cuando vemos esto acá, va a ser el fundus, ¿listo? Por eso les decía que era normal. Vamos a tener el cuerpo y todo esto que es la región pilórica, ya ahí viene el antro, el conducto pilórico y el píloro propiamente, y la curvatura mayor y menor. A nivel del duodeno, vamos a tener que la primera porción del intestino y que va a estar comprendido por 4 partes. La primera de ellas es la parte transversa, que va a ser la más corta de todos, más o menos mide entre 3 a 5 centímetros en promedio. La segunda parte y la más descendente, posteriormente está la transversa y la ascendente. Cuando comenzamos a hablar de la irrigación de ambas partes, entonces, que a nivel del estómago, lo que es el tronco celíaco, nos va a dar una rama directa, que es la arteria gástrica izquierda, y que la arteria gástrica va a ser rama de la hepática común. Ellas dos se van a anastomosar en la curvatura mayor y nos van a empezar a dar irrigación. Y respecto a la curvatura mayor, vamos a tener las arterias gastrohepáticas derecha e izquierda, que viene de la esplénica y la izquierda. Ahora, cuando nos vamos hacia la irrigación del duodeno, vamos a tener que estar dado por el tronco celíaco y por la arteria superior. Una de las ramas, de las múltiples ramas que llega al celíaco, van a ser las arterias pancreatoduodenales superiores, que van a ser ramas propiamente duodenales, y esa superior se divide en anterior y posterior, y ya el tronco mesentérico, la mesentérica superior, perdón, nos va a dar las gastroduodenales inferiores, que también se ven en anterior y posterior. Se anastomosan más o menos en la porción descendente y ellas ya nos van a dar la irrigación. Cuando comenzamos a la parte histológica de la función de las células, es muy tengamos en cuenta que vamos a tener las glándulas gástricas, van a estar divididas en una base, un cuello, un istmo y una fosa, y que a lo largo de toda esta glándula es donde vamos a tener las distintas células que nos van a ayudar a la secreción de factores que nos van a ayudar a la digestión. Debemos de tener en cuenta que dos zonas principales que van a ser la zona de las glándulas que son más o menos el 80%, y la zona de las glándulas pilóricas, que es el 20% restante. Dentro de estas glándulas oxínticas vamos a tener dos células, a ser las principales, a ser las células parietales y las células principales. Las células parietales, localizadas principalmente en el cuerpo, se van a encargar de la secreción de ácido y de factores, mientras que las células principales, que también están en el cuerpo, nos van a secretar pepsinógeno, que posteriormente se nos va a convertir en pepsina. Ahora, tenemos otro tipo de células. Están las células moco, que vamos a ver que es un medio de barrera y un método de protección para el estómago y el tracto gastrointestinal. Vamos a tener que nos van a producir histamina y que son muy importantes en la fisiopatología, en la producción del ácido gástrico y úlceras pépticas. Las células G, que nos van a producir gastrina, también muy importante, y las células D, que nos van a producir somatostatina, que va a ser la parte contrarreguladora de la producción del ácido, y por ende también nos van a ser de mucha importancia. Cuando nosotros cogemos todo esto y lo llevamos, digamos, a un esquema, debemos para entender la fisiopatología de la secreción, para entender la fisiopatología de las úlceras, que lo que nosotros debemos de entender básicamente es cómo se produce el ácido, porque de esa manera entendemos por qué se genera el desequilibrio y cómo vamos a atacar esa patología cuando se presenta. Entonces, respecto a la secreción del ácido, debemos de recordar que tiene 3 fases, que es cuando yo pienso en comida, veo comida, me llega algún olor que va más o menos a aportar el 45% del estímulo para la secreción del ácido. La secreción, la parte gástrica, que es ya la presencia de comida en el estómago, que eso nos va a aportar el otro 45%, y el 10% restante va a ser la fase intestinal.
Ahora, cuando nosotros miramos este diagrama, entonces vamos a ver algo y lo vamos a desglosar. Primero, las células G. Las células G nos van a producir gastrina y esta gastrina se va a venir a las similares a las enterocromafines y se van a unir a ellas por medio de receptores CSK2. Cuando la activan, estas células similares a las fines van a producir histamina y esta histamina va a ir hasta la célula parietal y se va a unir a ella por medio de los receptores H2 y esta célula parietal nos va a producir ácido. Es decir, todo estímulo que llegue acá y que sea un estímulo positivo nos va a generar la producción de ácido. ¿Listo? Ahora, lo otro que debemos de tener en cuenta, también hay una participación del sistema nervioso. Miren, por medio del vago, cuando el vago se estimula, colina tiene dos caminos. El primero, estimular las células similares a las enterocromafines y el segundo es venir directamente a las células parietales y producir ácido. Ahora, como les decía, la parte contrarreguladora va a ser por parte de las células D que nos van a producir somatostatina y que lo que van a hacer es bloquear estas células. Entonces, cuando la somatostatina se produce, viene y aquí, digamos, se frena todo el estímulo, toda la cadena para la producción de ácido. Y así es como se mantiene el equilibrio sobre qué tanto ácido produce o no el cuerpo. Ahora, cuando nosotros llevamos este esquema a uno, digamos, más detallado, vamos a tener esto que va a ser la serie de cascadas y de segundos mensajeros que va a desarrollar cada uno de los estímulos que va a llegar al estómago, a las células, para que se nos produzca el ácido. Entonces vamos a tener la gastrina, la acetilcolina, la histamina, ¿cierto? Y que como les dije, bloquea todo. Y finalmente eso cada segundo mensajeros, ARN, liberación de calcio, ¿cierto? Todas esas cosas y finalmente todo eso me va a repercutir o va a llegar es acá. Listo, estas son las células parietales donde se va a producir el ácido y ese estímulo viene acá. Esta es lo que nosotros conocemos la bomba de protones que se comienzan a sintetizar cuando hay el estímulo y los canales de cloro. Si nosotros tenemos en cuenta algo, entonces esta bomba de protones me va a meter potasio y va a sacar hidrogeniones. Y también, por otro lado, va a salir calcio. Entonces, HCl es que ácido clorhídrico. Por eso acá es donde se produce el ácido. Y esta bomba es extremadamente importante porque es en este punto donde actúan los medicamentos inhibidores de la bomba de protones y por ende esos son los medicamentos que van a ser de elección para que es la enfermedad ácido péptica. Directamente en la principal bomba entonces nos pueden llegar a bloquear hasta el 95% de la secreción de ácido y por eso es que son los medicamentos de elección. Ellos bloquean las tres fases del estímulo de la secreción de ácido y esa es la diferencia que ellos tienen respecto a los otros medicamentos que no actúan directamente acá, sino en otras, digamos, de este diagrama y que no me van a bloquear la cantidad necesaria de ácido. Listo, es igual ahorita lo vamos a desglosar más. Cuando nosotros empezamos a hablar entonces específicamente sobre la ulcerosa péptica, vamos a tener que se define como una lesión de la mucosa gastroduodenal en la cual hay tejidos subyacentes a las secreciones gastroduodenales. Esta es una enfermedad que tiene una prevalencia del 5 al 10% y una incidencia de 0.1 a 0.3% anual. Aquí hay algo muy importante que mencionar, es que es una enfermedad cuya incidencia ha venido disminuyendo, pero las complicaciones que son secundarias a esta enfermedad siguen siendo igual de prevalentes. Y eso se va a dar básicamente es porque tenemos cada vez más infección por Helicobacter pylori, aunque esto en contraparte cada vez está siendo más tratado, pero sí tenemos unos factores, es que cada vez hay más consumo de AINES, más envejecimiento de la población. Algo para tener en cuenta es que esta enfermedad va a tener unas variaciones demográficas en su presentación. En los países que son desarrollados, se va a dar una incidencia y una prevalencia mucho más baja que en los países subdesarrollados, siendo el continente africano la principal parte, pues, o el principal sitio donde
Cuando empezamos a hablar de las úlceras como tal, vamos a tener que las podemos clasificar y que la clasificación que utilizamos nosotros es la clasificación de Johnson. Nos va a decir que hay unas tipo 1 que van a estar en la curvatura menor, unas que son tipo 2 que van a estar en el cuerpo y en el prepilóricas, las tipo 4 en el fundus y esta que es la tipo 5 que quiere decir este diagrama, esta imagen, no es que sea todo el estómago el que se perforó, no, sino que pueden dar en cualquier parte, pero que son úlceras que están relacionadas es con los AINES. Algo a tener en cuenta es que tanto las tipo 1 como las tipo 4 están relacionadas con la hiposecreción de ácido y las tipo 2 y tipo 3 están relacionadas con la hipersecreción ácida, siendo entonces la tipo 1 y tipo 4 las que más se nos van a relacionar con malignidad. Cuando nosotros ya las ubicamos pues las clasificamos si son gástricas o duodenales, vamos a tener una característica importante, algo a tener en cuenta es que las que se ubican en el estómago a nivel de la curvatura mayor se van a relacionar mucho más con malignidad si están en la curvatura mayor, en el fundus y en el antro. Mientras que las que están en el duodeno, la mayoría va a estar ubicada en esta primera parte que es el bulbo duodenal. ¿Listo? Y ahí van a estar hasta el 95% de las úlceras. Ahora, el 3 al 5% está ubicado en las tres porciones del duodeno restantes, en la descendente, en la transversa y en la ascendente. Pero algo a tener en cuenta es que, menos mal, esas son solamente el 3 al 5%. ¿Por qué? Porque a pesar que es un porcentaje muy bajito, son las de todas. Y eso es porque esas tres porciones van a estar en una mayor relación, en un mayor contacto con la arteria gastroduodenal y por eso sangran más. Estas úlceras duodenales se van a presentar más en el hombre que en la mujer y principalmente en pacientes que son menores de 40 años y van a estar más relacionadas con la hipersecreción ácida, con la colonización por el Helicobacter pylori. Que del 100% de los pacientes que llegan a tener una úlcera, del 10 al 20% van a tener algún grado de que puede ser sangrado, perforación u obstrucción del tracto de salida, siendo el sangrado la complicación más frecuente, en el segundo lugar la perforación, en el tercero la obstrucción, pero la perforación es mucho más grave que el resto y es una urgencia quirúrgica. Cuando un paciente, como por decir el del caso clínico, encontramos que está perforado, ese paciente debe de ser llevado a cirugía inmediatamente. Y si nosotros estamos en un centro que no cuenta con la de manejo quirúrgico, no hay cirujano, pues entonces debemos de remitir al paciente a un pueda dar el manejo. ¿Por qué esto es importante? Porque miren, va a tener una morbilidad hasta el 63%, es decir, va a ser mucho más mórbido que inclusive las neumonías y las infecciones asociadas y las infecciones del sitio operatorio. Y va a tener una mortalidad del 30% a 90 días. Eso quiere decir que va a tener una mortalidad 5 veces mayor que la de los pacientes que presentan hemorragias y 10 veces mayor que los pacientes que presentan apendicitis o colecistitis. Y esa mortalidad tan alta se va a dar básicamente es porque los pacientes que tienen una úlcera péptica perforada van a desarrollar sepsis y se mueren de las complicaciones asociadas a la sepsis. Por eso, estas mortalidades y estas morbilidades, la manera más oportuna que nosotros tenemos de intervenirlas es haciendo un diagnóstico rápido y un manejo oportuno, porque por cada hora que nos retrasamos en el tratamiento, la morbimortalidad va a aumentar. La fisiopatología, entonces, lo que les había dicho, tenemos células parietales principales, se produce ácido, factor intrínseco pepsinógeno y vamos a tener unas partes que van a estimular, que van a ser positivas para la producción de ácido, como la gastrina, la histamina y la acetilcolina, y otras células y otras partes, perdón, que van a ser las contrarreguladoras, como la somatostatina, la producción de moco, el bicarbonato. Entonces, nosotros de manera normal vamos a tener un equilibrio entre los factores protectores y los factores agresores.
Algunas veces predomina uno, otras veces el otro, pero finalmente lo que hay es un equilibrio y por eso nosotros no tenemos disrupciones de las barreras a nivel del estómago o del duodeno y ellas siempre nos están protegiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la balanza se comienza a inclinar hacia el lado de los factores agresores, vamos a tener que lo que es normal, que va a ser tener un moco y unas células, comienza entonces a perderse y a convertirse en anormal. Entonces miren que en esta imagen ya se perdió todo el moco que teníamos antes y estas células que están en la superficie comienzan a sufrir daño del tejido, comienza a haber una disrupción. Realmente hay una perforación. Entonces, lo primero que nosotros vamos cuando hay esto es que se comienza a dar una exposición y una disrupción de la capa mucosa. Pero si eso avanza, pues vamos a tener que la lesión va a llegar hasta la capa serosa y cuando se rompe la serosa del estómago es que ya pasa la perforación y que el contenido estomacal pasa a la cavidad abdominal y esto me va a generar una peritonitis química. Listo. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, aparte de estos factores, es que hay algunos otros que nos van a predisponer más hacia la creación de las úlceras y de la enfermedad péptica, y es que va a ser los pacientes de mayor edad, los pacientes que viven en hacinamiento, que tienen una mala higiene o que tienen un mal nivel socioeconómico. Entonces empecemos a desglosar todos los factores. Helicobacter pylori, se los hago de mención primero porque el 50% de la población del mundo está colonizada por Helicobacter pylori. La mitad de la población mundial lo tiene, pero de todos los que lo tienen, solamente del 10 al 20% van a ser síntomas. ¿Por qué va a ser muy importante? De riesgo que va a estar asociado hasta en el 70% de las úlceras gástricas, en el 90% de pues él lo que hace es generar ureasa y amoníaco y lo que hace es que él genera o le genera al Helicobacter que se propicie todo el ambiente ideal crezca, para que él se multiplique, para que él comience a colonizar y aparte de eso lo que nos va a hacer es inhibir el feedback negativo, es decir, lo que nos inhibe la secreción de ácido, el Helicobacter lo inhibe, entonces siempre va a haber un exceso de ácido y va a haber se va a comenzar a dar la enfermedad y se va a comenzar a generar úlceras. ¿Qué otros factores de riesgo? El consumo de AINES está relacionado hasta en el ciento de las úlceras gástricas y lo que ellos van a hacer es generar una serie de radicales libres e inhibir la síntesis de prostaglandinas que ahorita mencionamos que era un factor protector y así pues entonces se comienza a dar el desequilibrio. Ahora, del 100% los pacientes que consumen AINES de manera crónica, el 25 va a desarrollar úlcera péptica, pero solamente al 4 va a desarrollar algún grado de complicación. Lo importante, pues una cosa importante a tener en cuenta en estos pacientes es que la mayoría de úlceras que se dan por AINES se van a dar es en la curvatura mayor del estómago. Otros factores de riesgo, el tabaquismo nos inhibe de bicarbonato y hace que la cicatrización del esto es algo importante que esto pasa no solamente en el estómago, sino en todo el cuerpo. Un paciente que fume le va a cicatrizar mal una herida respecto a otro que sea no tabaquista. El alcohol que nos va a generar daño de la mucosa gástrica y nos va a estimular la producción de gastrina. Entonces, de entrada, nos un método de barrera y nos genera un estímulo que aumenta la secreción de ácido y otros factores como puede ser el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor hipersecreción de hipersecretor de gastrina, úlceras marginales posbariátricas, el consumo de drogas, los pacientes que son críticamente enfermos o los que tienen neoplasia. Entonces, para nosotros enfrentar, digamos, esta patología de la mejor manera e impactar lo primero que hemos de hacer es realizar un diagnóstico temprano y oportuno. Por lo que les decía ahorita, miren, por cada hora que nosotros nos retrasemos va a aumentar el 2.4% la morbimortalidad, disminuye 2.4% la sobrevida, ¿cierto? Si nosotros vemos, pues aparentemente no es un porcentaje que sea muy alto, pero hay que pensar en algo y es la condición del paciente, es decir, cuánto tiempo lleva ese paciente desde el inicio de los síntomas hasta que se presentó al nosotros estamos. Y aparte de eso, pues tener en cuenta los factores sociodemográficos, es decir, si es un paciente
mismo en la ciudad y que está a 20 minutos, media hora de un centro asistencial, digamos, no va a tener tanta repercusión, entre comillas. Un paciente que vive en un pueblo que está a 2, 3 horas, que no tiene la posibilidad económica de venir, que tiene que esperar que lo remitan, pues entonces mire toda la cantidad de tiempo que estamos perdiendo y la cantidad tan abrupta en porcentaje que está aumentando la probabilidad de que ese paciente tenga un desenlace catastrófico. Nosotros realizar un diagnóstico oportuno, debemos de tener en cuenta 3 factores que van a hacer esto, o 3 partes. La primera es la clínica del paciente, los segundos son los laboratorios y lo tercero son las ayudas diagnósticas. Cuando nosotros nos vamos a la parte clínica, entonces vamos a tener que el dolor severo y súbito es el signo es el síntoma que más van a presentar los pacientes, seguido de la sensación de distensión abdominal, la irritación y en menores porcentajes o despreciables las náuseas, la constipación y la fiebre. Ahora, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los pacientes que son ancianos, inmunosuprimidos o que van a tener una perforación pequeña o contenida o que esté a nivel retroperitoneal, van a tener síntomas muy leves y muy inespecíficos y que generalmente cuando ellos deciden consultar, nosotros nos damos cuenta. Entonces, debemos de tener siempre en la mente que este grupo de pacientes con estas características, digamos, se les debe prestar una mayor atención porque van a presentar una mucho menor. Respecto a los laboratorios, debemos de tener en cuenta algo, muchachos, y es, primero, los laboratorios no deben de retrasar el manejo médico. Si yo tengo una sospecha de que el paciente está con una úlcera péptica perforada, debo de atender primero esa necesidad, o sea, es atender y enfocarme en el manejo de la sospecha médica que yo tengo y no esperar que yo tenga el resultado de unos laboratorios para tomar decisiones. Y eso básicamente también se da es porque no existe ningún examen que sea específico para la perforación de úlcera péptica. No es que yo diga voy a mandar X examen y si tiene eso está perforado. No, listo, eso no existe. Pero nosotros sí mandamos exámenes para irnos guiando. Entonces, nosotros podríamos ver la respuesta inflamatoria sistémica con leucocitosis y elevación de la PCR, ¿cierto? Podríamos llegar a también evaluar si tiene signos de hipoperfusión o si tiene daño en algún órgano, como es mandando una creatinina. Podemos mandar para saber si el paciente tiene una acidosis metabólica y debemos de realizar el SOFA Score o el Quick SOFA de manera inicial y posteriormente con los exámenes el SOFA para ver si hay disfunción orgánica. Algo muy importante que les quiero hacer mención acá es que en el paciente con úlcera péptica se pueden llegar, pues úlcera péptica perforada, se puede llegar a elevar la amilasa y por eso era que en el caso clínico que yo les traía estaba elevada, pero nunca se debe de elevar más de 3 veces el límite superior normal, es decir, no cumple con criterios de pancreatitis para que lo tengan en cuenta. Bueno, en las imágenes y de las ayudas diagnósticas, lo que debemos de saber es que la imagen de elección, lo ideal, lo que primero deberíamos de mandar, pues si tenemos disponibilidad del recurso, es una tomografía de abdomen contrastada. Va a tener una sensibilidad muy buena hasta el 98% y tiene muchas ventajas y es que nos va a identificar el sitio de la perforación, nos va a excluir diagnósticos y nos va a mostrar hallazgos que, digamos, no van a ser vistos en los rayos X. Porque como les voy a mencionar ahorita, un paciente usted le puede mandar unos rayos X de tórax de pie, ser normal, pues o que usted no le vea signos de neumoperitoneo y eso no le excluye a usted el diagnóstico de una úlcera perforada. Entonces la imagen de elección es el TAC de abdomen contrastado, pero obviamente esto también va a tener una contraparte, es que el paciente debe estar estable porque pues la tomografía mientras que le meten el contraste al paciente, esperan las fases, etcétera, etcétera, se va a demorar y que es un recurso en todas partes va a estar disponible. Por eso, lo otro que recomiendo en las guías es cuando no hay disponibilidad de un TAC de abdomen contrastado, es mandar unos rayos X de tórax en bipedestación. Los rayos X de tórax nos pueden mostrar hasta el 75% de los neumoperitoneos y el aire subdiafragmático, pero tiene ciertas desventajas y es que él nos dice, por decir en el caso de las imágenes,
de esta imagen uno llega y dice, sí, el paciente tiene neumoperitoneo, ese paciente está perforado, pero nos dicen dónde, no. Y nos dice la causa, tampoco. Ventajas que sí nos ofrece la tomografía. Otro, como les decía ahorita, es que si no vemos nada, no nos descarta el diagnóstico. Era esta la imagen en el caso clínico. Mire que puede ser presencia de aire subdiafragmático tan pequeño como es o tan grande como esto. Cuando nos vamos ya del manejo médico, debemos dar el manejo en tres estrategias principales. La primera es la reanimación, el segundo es el control de la infección y el restaurar la continuidad intestinal. ¿Por qué es importante hacer esto de manera rápida? Porque pues, al menos la reanimación se debería de realizar idealmente en la primera hora que el paciente llegue a urgencias, porque del 30 al 35% de los pacientes que llegan al servicio de urgencias con una úlcera péptica perforada van a llegar al quirófano con sepsis. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar para impactar en la morbimortalidad, teniendo en cuenta que los principios que nos mencionan el surviving sepsis es mantener una presión arterial media mayor de 65 con un gasto urinario mayor o igual a 0.5 kg y normal. Ahora, dentro de las estrategias que nosotros también podemos tener en cuenta van a ser unas conservadoras, endoscópicas y quirúrgicas. El manejo conservador son nada vía oral, hidratar al paciente y descomprimir por una sonda nasogástrica, ponerle antibiótico al paciente, inhibidor de bomba de protones y drenaje percutáneo de las colecciones en caso que lo requiera. Pero este manejo conservador no es de rutina, sino para casos muy puntuales. Y va a ser un paciente que tenga estabilidad hemodinámica, que no esté chocado. Es un paciente que tenga una perforación contenida, confirmada por imágenes de contraste oral. Entonces, de entrada, aquí necesitamos tomografía y acá en este punto el paciente debe tener disponibilidad inmediata de un cirujano. Entonces, esto básicamente lo podemos hacer si el paciente cumple con las dos características principales, con estas, pero también si estamos en un centro de alta complejidad, un tercer nivel de complejidad, por ejemplo. Ahora, el antibiótico se le debe dar a todo un paciente que tenga úlcera péptica perforada se le debe dar manejo antibiótico de 3 a 5 días, pero en algunas partes nos indican que si el paciente está muy mal, como si está en una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, dar el manejo antibiótico, realicen los reactantes de fase aguda y el paciente se recupere. Tener en cuenta que se deben de tomar cultivos intraoperatorios porque va a ser una infección polimicrobiana. Vamos a tener gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Cuál es el medicamento de elección? Pues depende de cuáles sean los mecanismos más aislados, de la resistencia que tengamos a nivel local, de los factores de riesgo para resistencia que van a ser todos estos y si es una infección adquirida en la comunidad o nosocomial. Podemos llegar a considerar dar manejo antifúngico, pero esto no es algo que nosotros demos de rutina, sino que ¿cuál es la indicación? Pues hombre, que yo tenga aislamiento de hongos en el cultivo peritoneal más un alto riesgo. ¿Y por qué más un alto riesgo? Porque si usted puede tener un crecimiento, por ejemplo, de cándida en el cultivo y es que simplemente esté colonizado. Y eso no significa que ese sea el causante de la infección, sino que se colonizó en la toma o previamente. Entonces debemos de tener en cuenta los factores de riesgo que tiene el paciente para definir si le damos o no manejo antifúngico. Tercer manejo muy importante, el inhibidor de bomba de protones. Ya saben por qué elegimos estos medicamentos y no otros, como por decir la ranitidina o la famotidina o cualquier otro de esos medicamentos, es porque estos actúan directamente en la bomba de protones y nos van a bloquear las tres fases del estímulo de la producción de ácido hasta en el 95%, distinto, por ejemplo, a la ranitidina, que llega a un 70-75% más o menos. Vamos a elegir el omeprazol intravenoso por 3 a 4 días y vamos a hacer también una estrategia para erradicar el Helicobacter pylori. Y esto de las dos, dar manejo con inhibidor de bomba de protones y combinarlo con medicamentos para tratar el Helicobacter pylori, un 35% a un 5%. Y aparte nos va a favorecer la cicatrización.
Por último, y para finalizar, tener en cuenta que también existe un manejo endoscópico y un manejo quirúrgico. Eso tiene unas indicaciones pues muy puntuales que no vienen, digamos, al caso, pero es para que lo tengan en cuenta, listo, y sepan que hay estrategias distintas para abordar estos pacientes. Como conclusiones, es una patología que es relativa es menester conocer los factores de riesgo para impactar en la prevención y para disminuir la morbimortalidad. Una úlcera péptica perforada es una urgencia quirúrgica y el tratamiento oportuno es vital para impactar en el desenlace del paciente. Listo. Otra de las conclusiones que quiero que tengan en cuenta, muchachos, es no retrasen el manejo de estos pacientes, dando unos paraclínicos que se pueden demorar de 2 a 4 horas en promedio y no se dejen, digamos, guiar o su sospecha no debe ser guiada por los resultados de los exámenes porque recuerden, pueden tener alteraciones en paraclínicos que, digamos, entre comillas, no nos enfocan mucho hacia el diagnóstico, como es por decir el aumento de la milasa y que nos pueden llegar, a desenfocar. ¿Listo? Eso es todo. Muchísimas gracias. Los escucho en caso que tengan alguna duda o alguna pregunta. Doctor Alejandro, yo quisiera felicitarlo por la excelente presentación que usted ha hecho. De verdad, para mí es muy significativo todo el abordaje que ha presentado con la integración de conceptos desde las básicas, esta correlación básico-clínica la considero muy valiosa y es muy importante, sobre todo para los estudiantes que en este momento están en la sesión y que se encuentran en los semestres de básicas. Y de igual manera también la revisión de temas la considero sumamente valiosa para los estudiantes que en este momento están en clínicas y que en este momento están en su 11 semestre, que están viendo cirugía general o que ya están en internado. De verdad ha sido magistral la presentación. Quiero felicitarlo por la claridad Gracias. de conceptos y de verdad para mí es muy grato tener estas presentaciones en el espacio de los RCM. Por acá tenemos a todos nuestros estudiantes que están agradeciendo en este momento en el chat, pero quisiera también revisar si hay en este momento preguntas o si alguien de los asistentes, alguna persona quiere hacer alguna intervención o formular alguna pregunta. Adelante. Pueden activar sus micrófonos también. Cualquier duda, cualquier pregunta, si de Yo pronto creo que todo fue dije súper muy claro. enredado algo, necesitan que les repita alguna parte, no fui muy claro en algo, adelante muchachos, con confianza, que este espacio es para que aprendamos todos. Adelante. Por acá había una intervención. Alguien iba a hablar. Adelante. No, no, solo decía que todo fue muy claro. Muchas gracias. Pues hasta pues nosotros que estamos en tercero, los de aquí, todo fue súper claro. Pino, muchas Me gracias alegra mucho que hayan por tu entendido. intervención. Y yo creo que es muy valioso y reitera también lo que mencionábamos ahora, que desde esta revisión, desde la correlación básico-clínica, los estudiantes tienen la oportunidad entonces también de identificar todos estos conceptos que son fundamentales para entender más adelante todos estos conceptos, no solamente epidemiológicos, sino también desde el punto de vista clínico y de manejo que van a tener más adelante. No sé si de pronto hay alguna pregunta. Doctor, yo quería hacer una pregunta respecto al Majo, seguimiento dale. que uno le hace a estos pacientes. Pues después de Ujú. la perforación, ¿los sigo con endoscopia o los dejo pues como con tratamiento a largo plazo con inhibidores de bomba de protones? Miren, lo que se hace en estos casos es, cuando comenzamos la charla, alguien nos mencionó, pues cuando apenas yo estaba presentando el caso clínico, eh, nos mencionó, qué pena con ustedes que estoy moviendo esto, sino que es para buscar, nos mencionó realizar una endoscopia. Digamos que hasta el punto en el cual yo solamente sospecho, una hemorragia del tracto digestivo, está indicado hacer la endoscopia, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos una úlcera que es perforada,
perforada, ahí no se hace endoscopia, sino que es manejo quirúrgico directamente. Listo. Ahora, posterior a la cirugía, sí se debe hacer seguimiento del manejo quirúrgico, sí se debe hacer seguimiento con endoscopia, que generalmente se hace de 4 a 6 semanas posterior a la intervención. Listo. Entonces, eso es una parte de tu duda, el seguimiento con la endoscopia. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? El tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones y con antibióticos para tratar el Helicobacter pylori. Miren, yo les pongo acá que eso omeprazol intravenoso de 72 a 96 horas es cuando el paciente se le confirma su perforación y se da intravenoso por esta cantidad de tiempo porque es para garantizar, digamos, una mayor eficacia y porque es el tiempo que generalmente nos va a demorar la mucosa en al menos generar algún grado de cicatrización. ¿Listo? Pero cuando ya nos vamos al tratamiento del Helicobacter pylori, se debe dar hasta por 3 meses. Y miren aquí las distintas terapias. Para que, pues yo quería que supieran que existen varias terapias, pero miren por decir esto, la triple terapia. Entonces nosotros lo que vamos a ver es combinación de medicamentos, un inhibidor de bomba de protones más amoxicilina más claritromicina. Entonces miren, inhibidores de doble dosis por 14 días. Entonces generalmente uno les da omeprazol cada 12 horas, amoxicilina también cada 12 horas, 1 gramo y también da claritromicina 500 miligramos por 12 horas. Pero 14 días, más que todo haciendo referencia a los antibióticos, porque el inhibidores de bomba de protones se debe de continuar hasta 3 meses. ¿Listo? Ahí resolví la duda. Sí, doctor, muchísimas gracias, doctor. Y respecto al Helicobacter pylori, yo asumo que lo tiene o pues se toma biopsia intraoperatoria o prueba de aliento para yo hacer la erradicación. No, vea, lo ideal es que usted, pues creería yo que es, asuma que lo tenga. Finalmente el paciente ya está perforado, ¿cierto? Y hasta el 50% de la gente lo va a tener. Si usted quiere tomar una biopsia, pues digamos no le va a cambiar en nada porque finalmente usted debe de posteriormente con inhibidor de bomba de protones y tratarle la infección. Entonces, lo que yo les digo es, asuma que lo tienen y trátelo. ¿Listo? Eso de, digamos, toma de biopsia o test de aliento, cosas de esas, es más que todo, se ve, o al menos se ve mucho más, es cuando el paciente tiene una gastritis, va a una endoscopia, va para seguimiento. ¿Listo? Listo, doctor, mil gracias. ¿Listo? Muchas Preguntas. gracias, María José, muchas gracias por tu intervención. Muy valiosa la pregunta, muy interesante y muchas gracias también al doctor por resolver esta duda y esta inquietud. Y quiero resaltar también en la presentación que se dio todo este enfoque, incluso también desde los niveles de atención, poniéndolo pues como en diferentes escenarios que es un elemento muy interesante y muy pertinente también para los estudiantes y que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. No sé si hay más dudas, más inquietudes, más comentarios por parte de nuestros estudiantes, profesores, profesionales de la salud también, egresados que se han conectado a la sesión. Y si no es así, entonces daríamos el cierre. Quisiera pues como darle la palabra para un comentario final al doctor Alejandro. Listo, entonces, primero, muchas gracias por haberme invitado pues a compartir este espacio con ustedes. Es muy grato pues para mí tener la oportunidad de estar aquí presentándoles esto. Espero que el tema haya sido de su agrado, que haya manejado la mayor claridad posible. Y lo segundo que les quiero decir es que los felicito por este espacio, o sea, un espacio donde uno tenga la oportunidad de revisar desde un caso clínico correlacionado de lo básico hasta, digamos, lo más complejo, es una ventaja muy grande que no se da en todas las universidades o que no se da siempre. ¿Listo? Entonces, felicitaciones por este espacio, ojalá lo sigan haciendo, ojalá lo sigan aprovechando, se sigan conectando todos los estudiantes, lo aprovechen de la mejor manera posible. Y nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido todo muy claro, que los mensajes de la charla hayan sido muy claros también y sobre todo que también siempre tengan en cuenta, no solo para esta enfermedad, sino para cualquier paciente
cualquier caso en el que ustedes se enfrenten, y es que uno trata es pacientes, uno no trata una patología como tal aislada, uno no trata un examen, uno no trata un electrocardiograma, sino que es el conjunto de todo en lo que uno está, ¿cierto? Y en lo que se debe enfocar. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Y nada, muchísimas gracias y feliz día para todos. Doctor Alejandro, nuevamente felicitaciones y estoy totalmente de acuerdo con usted en ese comentario final, sobre todo en lo que tiene que ver con esa atención y medicina centrada en el paciente, que implica también muchos aspectos en cuanto a interacción e interrelación, desde incluso el punto de vista comunicativo. Usted lo ha mencionado con una claridad excelente, que es todo el enfoque clínico y, ¿verdad?, tener en cuenta a ese paciente y ese contexto de una particularidad que también es importante y es esencial en todo lo que es esta atención de nuestros pacientes. Doctor Alejandro, nuevamente, muchísimas felicitaciones, todo el reconocimiento por la conferencia que ha estado excelente, y esta presentación magistral que usted nos ha traído en el día de hoy. Muchas gracias por sus palabras y por de verdad haber dado cuenta de lo que es esta reunión clínica médica en función de lo que es la integración de todos estos conceptos y que nos dan una transversalidad en el proceso de formación de nuestros médicos. A todas las personas, los estudiantes, los profesores que también aportaron, hicieron sus preguntas, sus comentarios, muchas gracias. Les recordamos que esta sesión ha sido grabada y va a quedar disponible en el canal YouTube Saludable de la Universidad Pontificia Bolivariana de la UPB.